Hola, buenas tardes. Me da gusto que ya estén conectados. Jesús, bienvenido. Tania, bienvenida, bienvenida. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se conectan más de sus compañeros. Mientras me gustaría que me vayan ayudando a corroborar que me escuchan bien y que se ve la imagen, la pantalla que estoy compartiendo con ustedes. Ok, Tania, gracias. ¿Usted no tiene micrófono, Tania? ¿Tiene micrófono, Tania? Bueno, son las 2 de la tarde y me gustaría que aprovechemos un poquito el tiempo para que me cuenten un poco de ustedes y los conozcan. Eh, ¿Qué les parece si me cuentan qué edad tienen, a qué se dedican, aparte de estudiar? ¿Y qué les gusta y qué no les gusta en la vida, ¿no? ¿Quién empieza? Tania, le preguntaba que si tiene micrófono. Ah, ok, perfecto. Y bueno, ¿qué le parece entonces en lo que Jesús puede escucharnos? ¿Qué le parece si me va contando un poco de usted? ¿No? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Y a qué se dedica aparte de estudiar? Buenas tardes, mi nombre es Tania, me llamo Tania Montserrat Martínez Jiménez. Actualmente me dedico al hogar. Hace un año dejé de trabajar en una tienda departamental. Eh, Me gusta pintar, me gusta realizar manualidades, me gusta leer. Eh, lo que no me gusta, bueno, es que actualmente, hace unas semanas tuve COVID. Y la verdad es que me ha costado mucho trabajo, enfocarme en mis actividades generales. Lo que no me gusta, bueno, en parte es eso, no me gusta fumar, no me gusta tomar, mm, y bueno, no me gusta que maltraten a los animales en general. Ok. ¿Qué edad tiene? Tengo 39 años. Ok. Perfecto, Tania, pues muchas gracias. De nada. Jesús.
¿Ya anda por acá? Buenas tardes. Hola. Disculpe, es que ya me conecté bien a internet. No podía escucharlos bien. Digo, para poder hablar. Ujú. Este, a sus órdenes, asesora, dígame usted. Sí, les pedí que se presentaran para irnos conociendo un poco, en lo que damos también un poco de tiempo a ver si alguno de sus compañeros se incorpora. Entonces, Ah, cuéntenos, Jesús, ¿cuántos años tiene? ¿A qué se dedica aparte de estudiar? ¿Qué le gusta hacer y qué no le gusta hacer? pues mire, yo me llamo Jesús René Plutarco Vargas Herrera. Soy del estado de Oaxaca y tengo 51 años. Me gusta aprender. Eso me gusta, aprender cosas. No me gusta ser injusto, no me gusta la injusticia. Me apasiona todo lo que es lo que habla del espíritu. Me gusta aprender más sobre la palabra de Dios y vivir tranquilo, en paz. Me gusta apoyar y lo que esté en mis manos, pues lo hago con mucho gusto. Igual que la compañera, no puse atención porque no escuchaba. Más o menos, yo también, me contagié 2 veces de COVID y me dedico a 2 cosas. Trabajo como taxista en la Ciudad de México y tengo un laboratorio dental. Y asisto a veces a reuniones de grupos de autoayuda y y pues tengo una hermosa familia y pues nada más sería eso, maestra. Ok, Jesús, muchas gracias. O sea, usted es de Oaxaca, pero vive aquí en la Ciudad de México. No, la cuestión es de que mis padres nacieron en el estado de Oaxaca. Yo nací aquí en la colonia Morelos, en la Ciudad de México. Pero obvio, la cultura y todas las tradiciones, pues las he adquirido a través de mi familia. Mm. Pero algo así como que soy medio híbrido, si es que cabe la palabra. Ah, ok. Pero Pero bueno, aquí en la Ciudad de México hay un gran contraste, ¿no? Y ahora que estamos viendo sobre la cultura y todos estos temas, pues tengo más conciencia sobre las cosas que vivimos como mexicanos, ¿no? Y que dejamos de apreciar y conforme va pasando el tiempo y hay más información, pues entendemos que hemos estado en una gran inconsciencia y por tal motivo, pues tenemos toda esta desigualdad, ¿no? Que hay en nuestro Mm. país y las políticas que benefician a ciertos grupos y a otros no. Y ahora con la preparatoria, a través de conocer y platicar en los foros, pues voy conociendo varios compañeros de diferentes estados y es muy diferente la forma de pensar y es ahí donde yo doy fe que sí es cierto que opinas de acuerdo al lugar donde vives y pues, que tienes mucha riqueza, ¿no? Y hay que aprender a comunicarnos, principalmente aquí en la familia, con mis hijos, con mi esposa. Ujú. Pero también esto del COVID, a mí también me ha afectado, he perdido, pues, em, ha faltado estaba mala situación económica en mi caso. Y así como que no le he puesto mucho empeño desde hace 2 meses. Es así como que estoy haciendo los trabajos a medias tintas. Y no me gusta porque llevaba yo un ritmo padre para ir aprendiendo sobre cómo comunicarnos. Y así como que de repente nomás al puro aventón y bueno, y también adaptarse al sistema de prepa, ¿no? Porque pues creo que también ustedes han tenido fallas, desde mi punto de vista. Ujú. ¿Se refiere a la Es, plataforma? Oh. Ajá, sí, porque por ejemplo, creo que en el caso de usted no iniciamos bien la semana, ¿no? O sea, creo que se empezó a conectar, no teníamos asesor virtual y obvio que eso, al menos a mí no es mi queja,
pero sí como que de repente, ¿qué onda con la sesión? Y todos los asesores son diferentes, pero Ujú. en el caso, en mi experiencia, me gusta más cuando ponen cómo se requiere el trabajo, o sea, no nos ayudan así, ay, así lo tienen que hacer, no, pero sí ponen como un machote, como una guía, Ujú. donde hay que observar los puntos para poder entender, porque en mi caso, para mí, el dedicarte a trabajar y ya a otras actividades, pues se me hace más fácil ir aprendiendo como con guías, ¿no? Anteriormente algunos asesores nos ponían, por ejemplo, las actividades y qué es lo que se requería, lo más importante, y uno lo ponía de acuerdo al criterio que uno tenga. Es así como que se me hacía más fácil o más cómodo Ajá. aprender y hacerlo. No, sí, la verdad, y obvio no tengo hay una buena disciplina para estudiar, ¿no? Sí me cuesta mucho trabajo, sobre todo la disciplina, ¿no? Y el resultado es que pues, estoy en 51 años y apenas estoy terminando la prepa, ¿no? Pero bueno, me gusta terminar la prepa a esta edad porque creo que valoro mucho el conocimiento. Tengo hijos que ya terminaron la prepa y les hago a veces preguntas de lo que estoy aprendiendo y pues no lo entendí, fue muy rápido, no me enseñaron eso. Dije, no, No pues me con acuerdo. razón. No me acuerdo, digo, no, pues con razón, digo, pobres de las personas, si ustedes terminan una carrera de los que vayan a apoyar o que les paguen un servicio, digo, es bien difícil, pero al final es una experiencia hermosa de vida, Sí. que conforme pasa uno el tiempo y en mi caso se va uno dando cuenta que todos estamos bien, menos el que piense que está mal, porque yo los he escuchado, he visto sus trabajos y es bien interesante, ¿no? O sea, es un universo de vida, de aprendizaje y de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Por eso me gusta lo espiritual, ¿no? Porque me da paz, me da tranquilidad y aceptación pues hacia todos, ¿no? Y yo veo también el esfuerzo de los compañeros pues unos muy buenos, ¿no? Unos son más jóvenes y le entienden más que otros, y un gran contraste, asesora. Ujú. Y obvio, ¿no? También esto de la sesión a las 2 de la tarde entre semana es complicadísimo para los que trabajamos. Claro. Pero pues yo ya me tengo que ir otra vez formando en la disciplina de ir viendo, ¿no? De adaptarme a lo que venga, los módulos, con ustedes, los asesores y bueno, qué bueno que estamos platicando un ratito sobre estos temas porque creo que en el módulo 2 o algo dieron la información de unas becas para un apoyo económico. Ujú. Nomás que ya no recuerdo en qué esa información, no sé si usted nos pudiera informar para las becas. Hoy creo que la tutora dio para el seguro, del seguro médico para los que estamos en prepa. Con Pero en mi ella, caso, algo por- incapaz, en lo conozco. perdón Jesús que lo Sí. interrumpa, con ella, diríjase con ella y pregúntelo de la beca. La verdad es que yo lo Me desconozco. dirigí, me dirigí en el módulo 3, pero le digo, o sea, a veces piensa uno que pues la burocracia, ¿no? O sea, yo que he estado mucho tiempo aquí en la Ciudad de México y a final de cuentas, con todo respeto, pues ustedes también son burócratas, ¿no? Al trabajar para el gobierno en esa rama. Pero hay unos que como que sí le ponen empeño y como que no se refieren, ¿no? Y para mí es importante la cuestión económica. Mm. Como padre ya a estas alturas del partido sí pesa la cuestión económica. Y una ayuda, pues no cae nada mal. Creo que lo estamos demostrando, ¿no? Desde que iniciamos, pues gracias a Dios yo no he reprobado ningún módulo, pues ahí voy, de panzazo, como lo sea, pero pues ahí vamos. Pero yo sé que Ok. si usted nos hace favor, yo le solicito que pues ponga como guías, como machotes para cuando nos atoremos, pues ya regresamos ahí a la información y hay esto y el otro. Bueno, a mí se me hace más sencillo así. No sé qué opinen los demás compañeros. Creo que ya me extendía demasiado. Sí, demos de oportunidad a Susana, pero muchas gracias Jesús, le agradezco. Gracias. Susana, ayúdenos con su presentación, por favor. ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? ¿Qué le gusta hacer y qué no?
No le escuchamos. Susana. Bueno, no sé, tal vez no nos escucha. Pero sería importante si tienen contacto con sus otros compañeros o no sé, a lo mejor tienen algún modo de externo, ¿verdad? A comunicarse entre ustedes. Sería bueno bueno, pues invitarlos a que sean más cada 8 días para tomar estas sesiones porque sí entiendo lo que comenta Jesús sobre los machotes y demás, aunque yo considero que la plataforma viene, o sea, lo que piden, las actividades que piden son bastante lúdicas, justamente. Llevan al alumno de la mano, ¿no? O sea, contesta esto, ¿no? ¿Qué crees que pasó aquí? Pon 3 ejemplos. O sea, trae justamente el formato que hay que seguir. Pienso yo que es bastante digerible. La ventaja que tenemos es que, bueno, pues ustedes pueden estar en comunicación con los asesores, o en este caso conmigo, pues de manera a través del chat, o sea, la mensajería o por correo. Yo de verdad les pido que tengan la libertad y la soltura para preguntar lo que no les vaya quedando claro. Justamente pienso que un poco el alumno tiene que conflictuarse, Jesús, porque si de pronto todo va siendo también como muy paso a pasito o muy digerible al grado de que les robemos la posibilidad de que ustedes justamente entren en esta confusión, si ¿y ahora cómo lo resuelvo, no? ¿Y ahora qué quiere decir? ¿Y ahora qué significa? ¿Y ahora qué voy a poner si ya lo puse arriba? Esas cosas son maravillosas durante el desarrollo académico porque nos van a permitir tener esta libertad de pensamiento, de análisis, de crítica. Y bueno, cada vez nos vamos haciendo más diestros, ¿no? Hola, hola. Hola. Soy Susana, ¿ya me escuchan? Sí, Susana. Ay, perdón, agarré esto de piano hasta que funcionó. Hola, perdón, entré como 3 minutos tarde. No sé cuál es la pregunta. Bueno, ahorita estamos en un preámbulo de presentación para conocernos. Ok. Cuénteme qué edad tiene, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer y a qué se dedica aparte de estudiar. Ok, bueno, yo soy Susana Ortiz, tengo 35 años, los acabo de cumplir el 22 de agosto. ¿Qué me gusta? Me gusta ir al gimnasio, me gusta escuchar música, jugar videojuegos, jugar juegos de mesa con mis amigos, con mi familia. Eh, ¿Qué hago aparte de estudiar en prepa en línea? Bueno, ahorita soy ama de casa, estoy desempleada por lo mismo del COVID. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, aparte estoy empezando a buscar trabajo porque ya la situación económica no da para más, entonces hay que buscar aparte. Y y pues nada, echándole aquí muchas ganas en la prepa. Igual no llevo ningún módulo reprobado, he ido con bastantes buenas calificaciones. Este módulo sí me está costando un poquito de trabajo porque, y desde que vi de qué era, dije, oh cielos, porque soy muy mala opinando, porque yo tengo mis opiniones, pero siempre he considerado que mis opiniones son muy mías y, y yo creo que posiblemente es por mi círculo, tanto familiar como de amistades, que hablan mucho. Y de pronto me cuesta mucho trabajo. A lo mejor si yo tengo un punto de vista diferente, me cuesta mucho trabajo no llevar la contraria, sino como dar mi punto de vista porque siento que es faltar al respeto al punto de vista del otro. Me gusta más que nada escuchar lo que los demás tienen que decir. Y sí, o sea, lo reconozco, soy una persona a la que le cuesta muchísimo trabajo dar su punto de vista. Entonces, por ejemplo, en mi primer calificación saqué 7.8 y la observación era,
usted me puso así como que, o sea, sí, pero ¿cuál es tu punto de vista? Y yo así de, pues es que no sé cómo dar mi punto de vista. La postura, ¿no? Ajá, exactamente, mi postura ante el tema. También, por ejemplo, en mi primer post ay, se me fue el nombre, en el foro, igual fue así como que, pues es que así es, o sea, sí, pero no, pero todo lo contrario, pero pues igual está bien, ¿no? De verdad me cuesta muchísimo decir lo que pienso, pero mucho, mucho, mucho. Yo sé que posiblemente es una cuestión psicológica y así, pero yo creo que ese es mi punto débil en este foro porque entiendo los textos y me formo yo una opinión, pero a la hora de escribirla, soy muy desde el punto de vista del autor, ponen esto y esto y esto. Pero igual en la segunda, en el segundo trabajo usted me puso, ajá, ¿cuál es tu punto de vista? Y yo así de, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces creo que es lo que necesito que me explique. ¿Cómo empiezo la frase? Porque, por ejemplo, en la sesión pasada que nos subió, nos comentó, no puedes opinar de un texto científico desde el yo creo o desde el yo opino. Y yo dije, ok, y entonces, ¿cómo? Y bajo ese orden de ideas hice mi trabajo. Entonces, si bien no puedo poner el yo creo, yo opino, o el a mí me parece, ¿cómo empiezo una frase donde se vea que es mi punto de vista? Yo creo que eso es lo que más me podría ayudar y se lo voy a agradecer mucho porque no puedo, estoy negada para eso. Ok. Y Sí, pues ya, creo que eso es todo lo que puedo decir hasta el momento. de acuerdo. Muy bien, Susana. De hecho, relativamente la clase de hoy se trata de eso. Ahorita lo vamos a Ok, ver. ok, ¿Vale? perfecto, gracias. A usted. Miriam, Hasta luego. nos ayuda con su presentación, por favor, y pasamos a la clase. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Flores, tengo 36 años y pues aparte de ser estudiante, soy ama de casa. ¿Okay? ¿Qué le gusta hacer, Miriam? Ok. Me gusta leer, jugar videojuegos y pues por ahí me gusta un poco así como que un poquito de debatir, pero sí soy muy cerrada en mis opiniones. En cuanto a, es muy difícil que me hagan cambiar mi opinión respecto a algo, mi postura respecto a algo, Ajá. pero siempre trato de escuchar a las demás personas. aunque no cambie de parecer. Sí, yo sí ya tengo mi idea de algo, pues me mantengo en ella, escucho, pero pues mi opinión pues es mía y respeto la de los demás. Ok, sí, justo ahí entramos en una situación bastante compleja, ¿eh? Porque hasta dónde es mi pensamiento absolutista o hasta dónde es que he construido un argumento. Y en tanto lo construí, pues no puedo soltarlo, ¿no? No puedo dejarlo en el aire y cambiar de parecer a los 2 minutos. Claro, es bastante confuso. Sin embargo, en la medida en que vayamos dominando la forma en la que se estructura el argumento, cuando yo pueda diferenciar qué es una premisa y por qué de esa premisa se saca tal conclusión, entonces voy a ir tomando cierta certeza en lo que acontece, ¿no? O en lo que atañe. Ok, bueno, pues muchas gracias a ustedes por presentarse, por estar conectados, por hacer un espacio aunque sean las 2 de la tarde, por suspender algunas actividades. Al final recuérdenme, por favor, revisar los horarios y buscamos un horario que a lo mejor con base en los que están conectados podamos poner una media. ¿Sale? Ok. Y bueno, antes de pasar ya a la clase les cuento un poco. Bueno, voy a ser su asesora, estoy siendo su asesora, soy nueva, por si hubo ahí los atrasos que comentó Jesús. La verdad es que tuvieron que ver con mi incorporación, ¿no? O sea, yo voy llegando a Prepa SEP en línea y sí, pues en esta curva de aprendizaje se me fueron un poco los tiempos. Yo esperaré que no vuelva a suceder.
por lo menos en la parte técnica, ¿verdad? Porque pues en otras cuestiones de perfeccionismo no les puedo garantizar mucho, pero tuvo que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, les cuento rapidísimo, yo soy psicóloga, mi formación universitaria es en psicología, me dedico a la psicología clínica, la mayor parte de mi quehacer profesional es clínico, lo combino con la docencia y por allí tengo algunos proyectos de investigación. Y bueno, tengo la maestría en apreciación y creación literaria, ¿no? Que justamente es como lo que me da el bagaje para poder analizar las lecturas, poder redactar ensayos, poder hacerles las observaciones conforme a esta exigencia que yo sé que la tengo sobre el pedirles una postura ante un texto. Sí puede ser que el científico tal haya corroborado y comprobado sus resultados, los cuales nosotros no vamos a poder negar. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros podemos cuestionar. O sea, nadie nos puede quitar esa libertad de cuestionar lo que leemos. Y es allí, y creo que por allí podemos empezar, Susana, para que usted vaya sabiendo cómo redactar. Ok, me dice, voy a tomar el ejemplo de su compañero de la semana pasada que me pareció muy bueno, que sobre el uso o no de cubrebocas, ¿no? O sea, el doctor Gatell dijo que pues no, la verdad es que no estaba comprobado que pudiera prevenir el contagio. Hace esta alusión al presidente donde dice que su poder es moral, algo así, como dotándolo, ¿no? De cosas ahí muy extrañas. Y entonces, con ese posicionamiento nos deja a la deriva, porque por un lado, entonces, ¿sí o no usamos cubrebocas? Y la comprobación de su teoría de Gatell es que, pues no, porque el presidente no se contagia, porque él no lo usa, ¿no? O sea, si nosotros, vean ya hasta dónde llegué usando el argumento de Gatell, que fue un argumento bastante vago, sin fundamentos precisos y sin información que pudiera sostenerlo, que de ahí lo que les decía yo en sus retroalimentaciones es que no olvidaran la inferencia. O sea, la inferencia es esto que hay en medio. Está la premisa, está la inferencia, que es como los conectores o como el ambiente que me va a permitir llegar a la conclusión. Regreso al ejemplo. ¿Es preventivo a contagio de COVID usar el cubreboca? Según el doctor Gatell, no. Ese es como el eslogan, ¿no? Pero ¿cuál es el argumento de él? El argumento o no argumento es que el presidente es una persona con una cuestión moral que le inhibe el contagio. ¿Por qué uso esto como argumento? Porque era la evidencia de que el cubrebocas no previene del contagio, porque el presidente no lo usa. O sea, era un poco reforzar que no lo usaran, pero no se atrevía a Gatell a decirlo y no se atreve. Entonces ahí ya no hay un fundamento. Sin embargo, este intento de argumentación termina en una opinión. Entonces, en tanto es una opinión que es fácil de refutar. Entonces, ¿cómo lo plasmo? Bueno, pueden citar textual, el doctor Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud a nivel Ciudad de México, o ya no sé ni qué, en el 2021, marzo del 2021, a las tales horas, a través de la, no sé qué programa tiene, argumenta que la posición moral del presidente indica que el cubrebocas no es preventivo. Entonces, ¿qué hacemos? De allí, yo hacia dónde voy. No sé qué voy a poner. Entonces, lo que yo sugiero o lo que se sugiere es que cuestionemos. La posición moral de una persona nos puede dar, o es un argumento sostenible para poder concluir si usarlo o no usarlo. Entonces yo le regreso la pregunta a Gatell y entonces luego le explico. Bueno, con base a lo que se ha revisado según la Organización Mundial de la Salud, el cubrebocas sí funciona como una herramienta de prevención ante el contagio de COVID. Sin embargo, se pretende
que esta sea una posición clara, fehaciente y sostenible, debido a que en las calles, y ahí entra, ¿no?, lo que usted tenga que decir, en las calles vemos a la gente que, bueno, pues tiene repercusiones porque un mandatario de este nivel implica, o dice, o pone en duda que es usarlo o no usarlo, y nos deja en el aire esto, entonces ya pongo yo mi posición. ¿Sale? Y bueno, pero vamos viendo conforme a la clase cómo va a ir quedando. ¿Sale? Bueno, vamos a iniciar con esta unidad 2, argumentos y diálogos argumentativos. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Estoy a favor de la energía nuclear porque las centrales nucleares son muy bonitas. Y le contesta, ese argumento no viene al caso, no es pertinente. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Ahorita me voy a seguir para ganarle un poquito a la estructura. Entonces, les cuento un poquito sobre el orden de la sesión. Bueno, la presentación que ya la hicimos, el objetivo y los propósitos de aprendizaje los vamos a ver en un momento. Vamos a hablar sobre el contenido de la semana a trabajar, algunos ejemplos, va a haber un tiempo para preguntas y respuestas, y la conclusión me gustaría que la redactáramos juntos, ¿no? Que llegáramos a una conclusión grupal, si me vale la expresión, y bueno, la bibliografía. En este caso, la bibliografía toda viene al pie de página. Aquí solamente copié y pegué el propósito de aprendizaje, que seguramente ustedes ya lo revisaron. Siempre va a ser reforzar algún del contenido que hemos visto en otro módulo. Aquí, bueno, nos dicen sobre el módulo 2 y el módulo 3. Una de las cosas importantes que creo que aparte de la narrativa descriptiva o la expresión escrita, creo que como grupo adolecen del saber buscar información fidedigna. Esto siempre va a ser un fundamento para poder argumentar. Un argumento no es argumento si no cuenta con una información fidedigna. Por eso insisto, no es suficiente opinar. Entonces, para hacer un argumento no es suficiente opinar, pero si ustedes quieren opinar sobre algo, se queda en una opinión y es muy válido. Pero eso es una opinión, o sea, es en otro contexto. También, bueno, vamos a ver el saber utilizar técnicas documentales e informáticas para la elaboración y presentación de escritos. Apreciar la importancia y deducir la perspectiva de cada argumento y del suyo, del propio. Lo que decía, regresamos a Susana, ¿no? Lo que decía ella. Aplica la argumentación para opinar a favor o en contra de diferentes posturas. No vamos a poder argumentar ni en contra ni a favor si no tenemos información confiable. O sea, yo no puedo opinar sobre si el uso de cubrebocas es preventivo ante el contagio de COVID si yo no he revisado información científica que diga cuál es la confiabilidad del que brinda el uso del cubrebocas. Si yo digo, no, es que yo creo que el doctor Gatell es primo del presidente, pues no tiene nada que ver ahí eso. Es como el ejemplo inicial, ¿no? Puedo decir una cosa fuera de contexto y se va a quedar en una opinión. Fuera de contexto, sin validez y sin fundamentos y sin ninguna repercusión. Porque no tengo con qué sostenerlo. Por otro lado, es llegar a acuerdos sobre los problemas de su entorno mediante el trabajo interdisciplinario. Y participar en intercambios comunicativos académicos respetando las normas de etiqueta. Ustedes saben que siempre vamos a buscar esa parte, ¿no? O sea, siempre va a ser el tratar de guiarnos o dirigirnos con respeto, ¿sale? Y bueno, por otro lado, aquí pongo esta disyuntiva, ¿no? Si se dan cuenta, tiene signos de exclamación, no tiene signos de interrogación. Hay dos poblaciones, una que dice sí. Estos signos de exclamación a veces también sirven como imperativos, o sea, como una orden, ¿no? Entonces, por un lado está el no y por el otro lado está el sí. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Antes de poder llegar a la esquematización de un diálogo argumentativo o a la narrativa o a la estructura del ensayo como tal, donde el ensayo se utiliza justamente para argumentar.
Vamos a partir por lo básico, que es el argumento. Y bueno, aquí nos dice que el argumento es un razonamiento que intenta probar o refutar una tesis. Recuerden ustedes que la tesis tiene que ver con aquello que quiero comprobar, con aquello que quiero mostrar, con aquello que quiero demostrar o con aquello que quiero refutar. O sea, una tesis no solamente pensemos en un encuadernado así o empastado de hojas donde viene toda la investigación que hicimos. No, una tesis es un planteamiento también. Entonces, podemos partir desde ello. Entonces, es un razonamiento que intenta probar o refutar una tesis, convenciendo al interlocutor de la verdad o falsedad de las mismas. Los argumentos han de fundamentarse sólidamente con ejemplos, datos, cifras, citas de personas o instituciones. Bueno, aquí también, por eso yo en las observaciones, y esto es una generalidad en el grupo, una de las cosas que omitimos y que por eso carece de sustento sus entregables es que no citan. La mayoría no cita. Sí hay quien pueda hacerlo, pero la mayoría no cita. Es lo que el ejemplo que les puse hace ratito. Organización Mundial de la Salud 2021 dice sobre salud mental por el COVID, a causa del COVID. Bueno, pues vamos a traer el texto como lo dice Organización Mundial de la Salud, pero tengo que poner el crédito. Porque si yo pongo la salud mental en tiempos de COVID tiene que ver con las afectaciones, las pérdidas y entonces la confusión de las personas y no sé qué. Entonces tomo la idea central de la OMS, pero yo la parafraseo y no la cito. Eso se llama plagio. Entonces, voy a tomar estas muletillas, porque la verdad son unas muletas, agarrar citas de otros autores o de otras instituciones para sostener a lo mejor mi desacuerdo. Entonces, no es leyendo lo que dice tal, tomo una posición en contra debido a que las leyes nucleares, que decía el ejemplo, no tiene nada que ver con si están bonitas, feas o grandes o chiquitas. Tiene que ver, tenemos que cuestionar cuál es la funcionalidad, para qué sirven, cuánto tiempo perduran, cuál es el impacto, porque no están o porque estén. O sea, y vamos a tomar este respaldo siempre. ¿Eh? El respaldo para un argumento siempre tiene que ser conforme a la investigación. Tengo que citar, puedo parafrasear, o sea, leerlo y ponerlo con mis palabras, pero tengo que citar, porque yo estoy usando un argumento que no es mío. ¿Sale? Hay quienes, por ejemplo, pusieron en algunos de sus trabajos, INEGI 2000 no sé qué, indica que la población en tal está usando redes sociales en lugar de, no sé, ¿no? Eso es una cifra. 21,000 millones de mexicanos indican que les gusta, se les dificulta leer en textos impresos porque la ola, desde que nacieron, fue a través de lo digital. Pero pongo que INEGI lo dice. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería una postura allí, Susana? Allí, por ejemplo, dice, bueno, INEGI dice que 21 millones. Yo estoy inventando cifras, ¿eh? INEGI dice que 21 millones. Eso del INEGI lo puse yo. Justamente. Ajá. Ok, pero yo pongo lo de INEGI y digo, ok, INEGI dice esto, pero ¿qué digo yo? O sea, ok, 21 millones de mexicanos prefieren leer en digital. Bueno, ¿cuál? Yo pondría, ¿no? En desacuerdo con INEGI, considero que debido a la escasez económica, a la falta de servicios básicos en diferentes comunidades, revisando también INEGI, vemos que no concuerdan. ¿Cómo que 21 millones prefieren leer por internet si me está diciendo que 50 millones de mexicanos no tienen acceso? Internet? Ajá, claro. Entonces ahí metemos un desacuerdo y está sostenido porque usted está refutando. ¿Sale? Ok, entonces un argumento, gracias Susana. Gracias. Un argumento, insisto, siempre lo tenemos que cargar de sustento científico, social,
teórico, estadístico, dependiendo también lo que vayan ustedes a investigar. Por otro lado tenemos el diálogo, que es otra parte que vamos a implementar en los escritos. Podemos argumentar verbalmente, pero también podemos argumentar de manera escrita. Entonces, bueno, el diccionario, de la Real Academia, el diccionario, perdón, de la Real Academia Española dice que el diálogo es una plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. El mero diálogo, ¿eh? Puro diálogo. O sea, podemos conversar y estamos hablando de un diálogo. ¿En qué momento va a ser un diálogo argumentativo? En el momento que yo los voy a fusionar. Los junto porque necesito de ambos. Necesito hablar de cierta información, pero también necesito fundamentarla. O sea, va tomando como cierta carga responsiva. Y bueno, ahora sí, ¿no? Lo que les decía. ¿Qué es entonces el diálogo argumentativo? Esto significa, aquí traigo un ejemplo, ¿no? Es un video, se los voy a poner. Me dicen si lo escuchan, por favor. Nada más que cargue y lo pongo. ¿Sí lo ven, verdad? No se ve, pero se escucha ahí un ruidito. Ah, ok. A ver, déjenme. Otra vez compartimos pantalla. ¿Ahí lo ven? Sí. No, yo no lo veo. Es que como le moví varias cosas para que me pudieran escuchar, creo que ahí le moví algo para no ver su pantalla. La veo usted, nada más. Ah, Pero no hay problema, lo escucho y le pongo mucha atención. es que más bien es de imágenes, pero bueno, ahí viene la bibliografía, ahorita le digo cuál es. Sí se ve Por favor. la imagen de unos abuelitos. Ah, ya lo puedo ver. Ok. Se los voy a volver a poner porque es un ejemplo bastante práctico. De acuerdo. ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció el ejemplo? Yo creo que es un buen ejemplo, está muy simple de entender y eso de dejar que la audiencia pueda dar su propia opinión y llegar a sus propias conclusiones como persuasión, pues sí, ¿no? Está bien porque los dejas pensar, creo que es lo que suelo hacer.
pienso de lo que los demás dicen y me creo mi propia opinión. En teoría, Susana, porque si se da cuenta, hay una parte donde está la demostración que viene con el respaldo de lo que está, de la tesis, del planteamiento de la tesis. Sí, claro, Porque, cuando habla de las plagas y por ujú. qué, ¿no? Ujú. Sí, porque si fuera el ejemplo como usted dice, bueno, pues entonces usted se queda en la perspectiva de la opinión, perdón, de la oposición, que es la Ya, opinión, claro. la verdad, porque solamente dicen, yo creo que pocas, o que habrá muchas, ¿no? Ajá. Pero y luego, Sí, bueno, como la otra persona está dando un porqué, es el por qué te quedas pensando en, no, sí es cierto, tiene razón. Y ya, ¿no? Bueno, si la otra persona a lo mejor dijera sí, pero ahorita tenemos insecticidas y formas de controlar las plagas, entonces creo que ahí es donde entra el debate como tal. ujú, puede desatar el debate o puede desatar una posición. Ok. ¿Y qué diferencia hay entre la oposición y el debate? Ahorita lo vamos a ver, justamente Ok. son formas de dialogar. Ok, perfecto. Gracias, Susana. ¿Quién más? Hasta aquí dudas, preguntas, ¿qué se les ocurre? Bueno, ¿Sí? pues, por ejemplo, aquí dice la demostración, dice, las plagas afectan la cosecha de manzanas. Pues habla de un problema, pero no pone las referencias, las citas, este, sobre lo que está diciendo, ¿no? Que habrá pocas manzanas. Ujú. Sí se entiende, pero no tiene un argumento. Puede ser una mentira también, lo que dice que las plagas afectan. Bueno, no es una mentira que las plagas afectan, pero no pone otro dato más para... En este ejemplo no pone un dato más certificado de alguna institución. Sí, está tácito porque al meter información precisa se da por hecho, pero efectivamente esto solo es un ejemplo muy práctico, pero a la hora de que ustedes hagan su argumento por escrito sí tienen que ponerlo. En este caso, atendiendo a la observación que hace, pues sí, le faltó allí su cita bibliográfica, ¿no? Claro, la fuente de dónde está apoyando ese comentario. Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Pero en sí, con este ejemplo, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos que aprender con esto? Los pasos, la secuencia para resolver la actividad, o ahí sí me pierdo yo. Sí, sí es importante que quede muy claro y contundente que necesitamos cierta metodología para poder estructurar el argumento. Hay quienes pueden empezar por la demostración, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez porque dominan el tema o tal vez porque van a pasar a la explicación, ¿no? O sea, el orden no necesariamente afecta el resultado, pero aunque usted empiece por el argumento o la demostración, tendrá que sostenerlo y regresarse como a la metodología. O sea, sí hablo de que las plagas, por ejemplo, los estudios científicos dicen que cuando hay plaga hay poca cosecha. Supongamos que ahí tiene su artículo y su investigación y que dice, según Gutiérrez, en el 2020, no, en el 2015 se hizo estudio en las tierras manipuladas en Estados Unidos, ya que en Estados Unidos pues allá la tierra es artificial, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera, las cosechas son artificiales. Entonces se mostró que se hizo estudio con, no sé, 50 árboles de manzana y 50 árboles. A uno se les puso ciertos químicos para prevenir las plagas, para ver qué tanto en realidad afectan a la cosecha. Y al otro no. Supongamos que eso ya lo tiene.
¿no? Que empieza con la demostración. Entonces, regreso al ejemplo. Los estudios científicos dicen que cuando hay plaga, hay poca cosecha. Eso es un argumento. ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál será la premisa? Que las plagas afectan la cosecha. ¿Cuál es la inferencia? ¿Eh? Sí, sí se entiende, pero a mí me parece que al final no es la verdad absoluta. Este tipo de fases del diálogo argumentativo es como para poder comunicarnos, pero puedo decir que lo que he aprendido es que no es una verdad absoluta. Y eso lo he aprendido aquí en prepa. Por eso es muy importante lo que marcó, ¿no? El respeto de la etiqueta y escuchar pues la opinión, el, el, las cosas que los demás puedan argumentar. Uh-huh. Sí, pero bueno, la verdad es que sería muy insolente decir que es una verdad absoluta, ¿no? Eso solamente es un argumento. Y efectivamente hay que tenerlo claro, porque si creemos que al tener un argumento tenemos la verdad absoluta, no. No, claro, eso es lo que quise dar a notar, ¿no? Que la verdad puede ser ahorita y en 3 segundos ya no es. Es un problema, ¿no? Pues de información, porque, o por ejemplo, ahorita que está hablando sobre el aborto, ¿no? La aprobación sobre el aborto. Creo que cuando vivimos algo personal, es cuando esa opinión sí tiene mucho peso en cada persona. Pero cuando no vivimos algo y lo escuchamos, o lo imaginamos, o no lo tenemos como experiencia, ahí sí como que damos el beneficio de la duda. Si nos va bien, porque si no a veces compramos ideas, ¿eh? La verdad. Por eso es importante esto. Eso es lo que quiero decir, que luego compramos ideas, pero aunque las ideas estén bien argumentadas, bien lógicas y todo lo que abarca en el razonamiento humano, la experiencia de vida de cada persona es la que pesa sobre las decisiones que tomamos todos día con día. Sí, efectivamente, y justo este tipo de materias les sirven para que ustedes generen una posición, una postura, pero crítica, analítica, donde también acepten no tener la razón, no tener la verdad, estar equivocados o aportar, ¿no? Aportar a la construcción de un argumento, de una conclusión, ¿no? Pero bueno, sigamos. Gracias, Jesús. Entonces, por otro lado, vamos a ver cuáles son los elementos indispensables en tanto al diálogo argumentativo. ¿Cómo voy a saber qué tipo de diálogo voy a estructurar? Con base a la investigación que yo voy a hacer o al tema que yo voy a argumentar o a refutar. Jesús puso el ejemplo del aborto. Entonces, bueno, yo quiero investigar sobre el aborto. ¿Qué onda con el aborto? ¿Es moral? ¿Es divino? ¿Es científico? ¿Es psicológico? ¿Qué onda, no? ¿Cómo voy a saber? Ah, bueno, pues entonces yo le doy un contexto. Ese contexto es el que me va a permitir tomar un camino. Por ejemplo, ese es un tema que raya en lo social, en lo político, en lo económico, ¿no? Y que entonces, ¿qué tipo de investigación voy a hacer? Bueno, pues primero vemos qué tipos de investigaciones hay, ¿no? Por ejemplo, y es ahí donde entra una interdisciplinariedad, porque no solamente es a rajatabla, ¿no? No es absoluto, como decíamos. Puede ser una investigación donde pueda incluirse una investigación social, una investigación, una investigación cualitativa y cuantitativa. Estos dos tipos de investigación me van a dar el contexto.
La cuantitativa es todas esas investigaciones que se respaldan en investigar números, porcentajes, ¿no? ¿Cuántas mexicanas en el 2021 se han hecho o se han provocado o han sufrido un aborto? No me interesa por qué. No me interesa el contexto. No quiero saber si sufrió, si fue instantáneo, si fue provocado. No, eso no me importa. Yo solamente quiero saber cuántas mujeres mexicanas en el 2021 se han aplicado o han experimentado un aborto en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ya. Entonces yo hago una investigación, empiezo a hacer revisiones y resulta que 10 millones de mexicanas en el 2021 se hicieron o vivieron un aborto en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es una investigación cuantitativa. Cuento cuántas. La cualitativa es más compleja porque se va a basar en la cualidad. Ahí sí voy a investigar, por ejemplo, cuáles son los daños psicológicos, o más bien, corrijo, cuáles son las consecuencias psicológicas que tiene o que experimenta una mujer mexicana que ha experimentado, valga la redundancia, un aborto en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces ahí sí, yo voy a diseñar un instrumento que me permita escuchar y que estas mexicanas puedan decir qué les ha pasado, qué sintieron, si tuvieron estrés postraumático, o sea, pero más a la cualidad, ¿no? Más a lo subjetivo, lo que no voy a poder palpar, que tiene que ver con cuestiones anímicas, o sea, en otro contexto. Esas son las dos grandes diferencias, cuánto y cuál. Entonces, dependiendo qué tipo de investigación, o sea, no tengo que implementar todo el método científico para hacer una investigación, porque podemos hacerlo así, como se los explico ahora para argumentar. Entonces, voy a ver, si yo voy a hacer una investigación cualitativa, entonces, ¿dónde? Voy a ir a todas las clínicas del IMSS y voy a investigar ahí y voy a diseñar un instrumento para poder sacar información y demás. Entonces, yo ya veo, ¿qué de mi investigación cualitativa necesito? Ah, bueno, pues entonces necesito ir a campo, porque entonces tengo que desplazarme, tengo que ir al punto, al lugar. Necesito una argumentación teórica, entonces tengo que buscar qué dice la psicología del aborto, ¿no? Por ejemplo. Documental. Ah, bueno, sí, porque también tengo que revisar, porque mi investigación no solamente va a ser leer libros, ya sea virtuales o impresos, sino también tengo que revisar qué propuesta alternativa o explicativa hay en torno a esto. Entonces, esto nos sirve un documental, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo tengo que saber con qué cuento, qué necesito para poder llegar a mi argumento. Perdón, a mi diálogo argumentativo, que es ahí ya la expresión. Nos dice la Real Academia Española que la investigación tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. No necesariamente, ¿no? Porque eso lo podemos hacer una investigación teórica. Y eso implica solo leer, revisar textos, ¿no? Analizar y demás. Por otro lado, necesitamos lo que también nos ofrecen como alternativa, que es las fuentes impresas o electrónicas. Yo puedo respaldarme en un artículo, en una revista, en libros, en apologías, no sé, ¿no? Todas estas fuentes que tenemos documentales que pueden ser impresas o pueden ser electrónicas. O sea, antes se estilaba mucho ir a la biblioteca, ¿no? Y oler los libros. Ahora, bueno, pues está más centrado en lo práctico, que es usar la tecnología, ¿no? Los medios tecnológicos. Por otro lado, nos dice que también otro elemento que deben considerar es la informática en la investigación, de tal manera que ya sea utilizar programas para investigar la parte electrónica, como para poder redactar, como para poder guardar información. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en las bases de datos. Una base de datos, un programa me va a permitir almacenar información inmensamente cuantificable, ¿no? Entonces es como herramientas prácticas para guardar y administrar información. Por otro lado, necesitamos hacer uso de la búsqueda de información.
Eso tiene que ver con lo que les decía hace rato. ¿Qué quiero buscar? Pues depende de lo que quiera investigar, ¿no? ¿En dónde lo voy a... ¿Cómo sé que me tengo que ir para un lado o para otro? Pues en el planteamiento, en la tesis. Regreso al ejemplo del aborto. ¿Cuántas mujeres mexicanas se han aplicado un aborto en 2021? Bueno, eso está. Así, si lo dejo abierto, pues quién sabe si lo logre. Pero quiere decir que quiero contar. Entonces, yo más bien voy a buscar el camino de la investigación cuantitativa. Si fuera el camino de la investigación cualitativa, entonces ya me doto de otros elementos, como la entrevista a profundidad, como análisis de contenidos, como el acercamiento a la gente, como escuchar testimonios, me voy a campo, ¿no? Entonces, lo que les decía... Disculpa, asesora. Uh-huh. Perdón que le interrumpa. ¿Se pueden combinar? ¿Empezar con cualitativo y terminar con cuantitativo y así? ¿O si tomamos un tipo de investigación, tenemos que seguir todo de filo nuestro trabajo con ese tipo de investigación? No, se pueden combinar. Ah, ok, perfecto. Gracias. En este planteamiento o en este ejemplo, podemos poner cuántas mujeres mexicanas se han aplicado o han experimentado un aborto en el 2021 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuáles han sido las repercusiones psicológicas en caso de existir. Y ya combinamos dos. Pero lo tenemos que hacer desde el planteamiento. O también las causas. ¿Cómo, Jesús? O sea, también sería una buena observación por qué causas llegan a tomar este tipo de decisión. Ajá, eso sería una parte cualitativa. Exacto, sería pues sí, sería cualitativamente. Uh-huh. Sí, si no quiere investigar, por ejemplo, las consecuencias psicológicas, le ponemos cuáles son las causas que han llevado a las mujeres mexicanas a tomar esa opción, ¿no?, del aborto y cuántas se lo han practicado en el Instituto Mexicano. Les digo todo porque así se hace el planteamiento, ¿eh? Todo. Luego hacer unos planteamientos enormes, pero no podemos dejar fuera ninguna parte importante, ¿no? Pero sí, efectivamente, Susana, se combinan, se pueden combinar. Eso va a depender mucho del tema, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya tengo como estos elementos, ya sé que tengo que investigar, que puedo hacerlo en medios impresos, electrónicos y que tengo paquetería que me va a servir para almacenar información y ya sé qué tipo de investigación voy a hacer, ¿no? Ya sea cuantitativa, cualitativa o cuanticualitativa, dependiendo, ¿no? Hay otros tipos, ¿eh? Investigación, aquí les puse el esquemita, la investigación documental, ¿no? Que me voy a basar solamente en la evidencia de lo que está registrado para que yo de ahí saque conclusiones. La descriptiva, solo me voy a basar en el análisis descriptivo de un contexto, de una situación o dependiendo del tema, ¿no? Ya sé que tengo que pasar y tengo que respetar estos elementos. Ahora, ¿hacia dónde lo llevo? ¿Puedo llevar mi conclusión? O sea, yo ya hice mi investigación, ya seguí mis pasos y ahora lo puedo llevar a un debate. ¿Qué necesito para un debate? ¿Lo puedo llevar a una mesa redonda? ¿Qué necesito? Si lo quiero llevar a foros, ¿qué necesito? ¿Cómo le voy a hacer? Es ahí el planteamiento de Susana, que y luego ya no sé qué hacer, ¿no? También lo podemos llevar al ensayo. Aquí me faltó en la diapositiva, si se dan cuenta, me faltó concluir la frase, ¿no? Lo podemos llevar a un ensayo, que es una narrativa. Y voy a hacer un paréntesis para que ustedes, bueno, no, les voy a poner el ejemplo. Quiero que pongan muchísima atención aquí porque el ensayo es muy celoso. Ustedes hicieron un ensayo en la semana pasada y la verdad es que tenían una guía práctica allí, como decía Jesús hace rato, no ponen machote. No, ahí estaba. Y ahí está el ejemplo
no literal de un ensayo, pero sí como de primero haces esto, después haces esto, después haces esto. Y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y aprovecho solo haciendo este paréntesis. El ensayo tiene 3 momentos. Es el inicio, el desarrollo y la conclusión. Pero yo no voy a poner, ¿cómo se llama? Introducción. Ta, 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 ta. Y luego le pongo desarrollo. Ta, ta, ta. No. Yo integro los 3 momentos conforme a lo esperado en el ensayo. Inicio con la introducción sin poner que es una introducción. El lector se debe dar cuenta que estamos partiendo. Después el lector, vamos a llevar al lector, lo vamos a llevar a una curva donde entra como el clímax, donde nos explican ya de qué se trata el asunto y demás, de las posiciones, las citas, las posturas, los desacuerdos y todo, el bagaje, y luego vamos cerrando con la conclusión, pero no voy a poner conclusión, pongo, finalmente, se deduce que las mexicanas que han optado por el aborto inducido no tienen consecuencias psicológicas debido a que fue una elección personal, ¿no? Pero nunca pongan introducción, desarrollo, contenido. No, lo que sí se va a poner, y lo pueden poner, y les pido que lo pongan durante el cuerpo del documento, es la citación, o sea, las citas textuales. Hay que ponerlas. Y luego, en la pie de página, o sea, hasta abajo, vamos a poner bibliografía. ¿Cuáles son mis referencias? O sea, aparte de citar en el texto, tengo que poner mi bibliografía. Eso siempre va a ir en el ensayo. Y el ensayo les demanda una postura. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Con base en lo revisado, la. No es un copy-paste, no es un resumen. ¿Sale? Por eso les traje este ejemplo del ensayo argumentativo. Es un videito, dura como 6 minutos, pero sí necesito que pongan mucha atención. Por favor. Ahí va. Me pregunta, Diga. ¿y qué pasaría si sí se le pone, por ejemplo, introducción? Haz crecer tu negocio con Vulcana. Encuentra el talento independiente. Espérame, un momento, Jesús, un momento. Es que se me... Denme un segundito. ¿Qué pasaría si qué? Sí se le pone esos, ¿Hay programadores? Claro que sí, hombre, con exceso de cafeína. O sea, ¿qué pasaría si sí cita textual? ¿Qué pasaría si sí le pongo introducción al ensayo y le pongo cuerpo y conclusión? Así con las palabras como subtítulo o como títulos. O sea, ¿Qué pasaría si no respeto en un texto y pongo esas palabras? ¿Ya no sería un ensayo? no propiamente. O sea, altera como la esencia del ensayo. No va a pasar de que se le evalúe como aprendiz o como, no sé, ¿no? Según las rúbricas que maneja la SEP, como aprendiz, o sea, va a quedar en la evaluación, pero, o sea, uno puede reconocer que está aprendiendo y que no domina como esta estructura fluida, ¿no? Donde ya tiene incorporado estos 3 tiempos y que los redacta. Está bien, no pasa ahí más. ¿Eh? Y si no fuera en la plataforma, si lo hago fuera de lo que es la escuela, ¿cómo se llevaría, cómo se vería ese tipo de ensayos? Yo no llego al clímax, aparte de llevar al clímax al lector, me calificarían como una persona que desconoce cómo se elabora un ensayo. Pues que no sabe. Y por lo tanto no tendría validez mi ensayo. Como un ensayo, no. O sea, como un intento de decir algo, tal vez sí, porque puede ser que usted tenga información confidencial, ¿no? En lo que haga. Pero si nos metemos drásticamente a revisar un ensayo, no sería un ensayo. Y no lo digo yo, no lo dice la SEP. Eso está estudiado, ¿no? Entonces sería como una regla, como unas instrucciones de omitir las palabras que clasifican a un ensayo. ¿Que clasifican qué?
o sea, sería ir, ya me, lo que quiero decir que ya entendí que un ensayo, si yo pongo las palabras de introducción y conclusión y o el cuerpo, ya no sería un ensayo y por lo tanto me clasificarían como una persona que desconoce cómo es un ensayo. Pero aquí sería también una forma de cómo están marcando la educación para que yo pueda expresarme a través de un ensayo. No, pero si es que no estaría un ensayo, Jesús, no se líe con estos señalamientos, ¿no? Porque usted toma una posición donde tiene que ser de alguna manera como usted dice, y no es porque sea como yo lo estoy diciendo, ¿no? Sino son reglas gramaticales y formatos que se han utilizado justamente para la universalidad de las personas, ¿no? Entonces, si quiero decir y tomar una postura ante algo, una forma de decirlo puede ser a través del ensayo. Otra forma puede ser a través del debate. Si usted no quiere usar el ensayo porque, no sé, no le gusta, bueno, vamos a debatir. En el debate cada quien va a decir sus argumentos y los va a mostrar. Okay. O si no le gusta el debate, hagamos una mesa redonda y entonces en la mesa redonda cada posición va a hablar de sus argumentos. Por ejemplo, Jesús, ¿por qué un ensayo no debería de ser utilizado para expresarme, no? ¿O por qué sí? Hacemos una mesa redonda y la mesa redonda cada quien va a decir, bueno, yo voy a explicar por qué sí el ensayo podría ser. Jesús va a decir por qué no, pero cada quien se queda con su golpe, ¿no? Ahí no vamos a debatir, no vamos a refutar y nada más mostramos nuestras evidencias, nuestros testimonios, nuestros fundamentos teóricos, lingüísticos, gramaticales y bueno, cada quien sabrá por qué sí, por qué no. Y ya. Porque la idea no es tomar una posición absolutista, justamente. Sí, ya respondí mi duda. Muchas gracias. ¿Y cuál fue la respuesta, Jesús? Pues que hay que aprender a comunicarse y que hay, como usted lo acaba de decir, ¿no? Formas distintas de cómo expresar lo que uno piensa y siente, ¿no? Uh-huh. Y ver de qué manera sí puede llevar a crear cierta conciencia, ¿no? En los diferentes formas, en el ensayo, en mesa redonda o en un debate, ¿no? Pues yo creo que es para el desarrollo y beneficio social, ¿no? Humano, todo lo que estamos aprendiendo. Sí, y bueno, cada uno va a ir encontrando cuál le queda mejor, ¿no? Cuál se ajusta más a lo que necesita o la forma Claro, en la que quiere decirlo. a las necesidades, ¿no? Como en diferentes sociedades culturales también se puede presentar, ¿no? La cuestión aquí es llegar a acuerdos. Uh-huh. Ok, bueno, entonces les voy a poner el ejemplo. ¿Me dicen si lo ven, por favor? Desarrollador e-commerce. El video sí, maestro. Sí, gracias. Sí, sí se ve. Un saludo, mi nombre es Oscar Saydiza, mi profesión es historiador, soy historiador de la Universidad Nacional y estoy aquí en la UNAM como profesor del programa de antropología. Entonces, el objetivo de esta grabación es hablarles un poco de la pertinencia de los ensayos académicos, cómo se construyen y para qué sirven, en últimas, qué objetivos tienen y qué se logra con esto en un proceso de aprendizaje. El ensayo es, ante todo, desde mi punto de vista, una metodología para conocer. El ser humano, en la medida que escribe, logra reflexionar sobre algunos temas que en una clase o recibiéndolos de alguna información de internet simplemente puede registrar, pero las cosas realmente se asimilan cuando están sujetas a reflexión y se reflexiona de forma pausada y tranquila y se suman argumentos en torno al tema cuando se está escribiendo, porque aquí se suma cierto rigor en el sentido en que uno está escribiendo para alguien, tiene que tratar de comunicarlo, y si uno realmente no ha entendido el tema, pues cuando lo está escribiendo se va a dar cuenta de las limitaciones.
Entonces, una comprensión real, una asimilación de los asuntos que uno percibe por cualquier medio, Ya no se escucha, maestra. Se trabó, ajá, ya no se escucha. en términos, si ¿Ahí? quieren, cognitivos, lo que el ser humano casi siempre hace es tratar de Sí. vincular Ya. relaciones entre los Voy a elementos regresar que se han dado. tantito, ¿eh? Nadie se inventa nada de cepas. En términos, si se quieren, cognitivos, lo que el ser humano casi siempre hace es tratar de vincular, buscar nuevas relaciones entre los elementos que ya se han dado. Nadie se inventa nada de cero, digamos, nadie saca un tema nuevo, absolutamente nuevo, sino que la experiencia de la humanidad acumulada en algunas lecturas, en información que podemos obtener por otros medios, nos sirve para tener una base a partir de la cual nosotros hacemos nuevos vínculos, buscamos nuevas relaciones en el mundo de los fenómenos. Es decir, tratamos de reconstruir o de reconfigurar lo que ya está, no lo inventamos de cero. Y esa reconfiguración se puede hacer a través de la escritura. El ensayo plantea la idea de presentar un poco cómo es que logramos ese proceso de vínculos, de relacionar nuevos conceptos, relacionar nuevas abstracciones, en fin, en el tema en el que se trate, siempre hay un conocimiento acumulado que nosotros tratamos de recombinar. El ensayo tiene una introducción en que nos tratamos como de exponer más o menos qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos presentar en este ensayo, qué es lo que hemos logrado como algo novedoso que se puede presentar. Y luego hay que sumar argumentos, porque la especulación no puede ser puramente teórica o especulativa. En la universidad y en las ciencias, desde la revolución científica, lo que se intenta es que cualquier argumentación que tenemos quede sometida a control. ¿Quién hace el control? El control lo hace la experimentación o compartir esto. Cuando uno comparte argumentos con otras personas, otra persona te puede decir, no, pero hay muestras de que esto no es así como usted lo dice, o hay otras opiniones en contra de lo que usted dice. Entonces uno también en el desarrollo del trabajo tiene que tratar de hacer una recopilación de estas distintas perspectivas. Entonces uno argumenta a favor o en contra, se apoya en autores, también pone autores en contra, es decir, aquí hay un trabajo de honestidad intelectual, ¿no? No es simplemente la especulación en la que a mí todo me queda acomodado en mi autonomía y mi tranquilidad y mi paz, digamos, para encerrarme en mi estudio y mostrar que yo tengo la verdad, sino que es un trabajo en el que uno ante todo está haciendo un esfuerzo o un ejercicio comunicativo, de tratar de convencer a los otros, porque si no nos quedamos sin el control externo. Entonces estamos hablando de una honestidad intelectual en la que uno no solamente argumenta a favor de su tesis, sino que opone otras perspectivas y además las cuestiona y entra en diálogo con ellas. Entonces el cuerpo del trabajo, ante todo, es este encuentro de argumentos que uno tiene que tratar de organizar muy bien, ¿no? Pues tampoco puede quedar totalmente desarticulado. Entonces uno usa subtítulos para ocuparse por temas, ¿no? Temáticas, ante todo, y allí sigue sumando argumentos a favor y en contra. Y luego trata de sacar una conclusión en la que ve si puede seguir sosteniendo su argumento o simplemente las pruebas en contra de la hipótesis inicial son totalmente contrarias. Entonces un ensayo es como una pequeña compilación de lo que uno ya tenía como hipótesis. Ahora, uno no arranca así un ensayo de la nada, uno tiene una hipótesis y sabe que y tiene cierta convicción por reflexión previa de que la puede probar, ¿no? Y ahí es que se lanza a escribir. En últimas, los argumentos destinados a tumbar la tesis por lo general no derivan en que uno al final se retracte de lo que puso en la introducción, ¿no? Que sería demasiado honesto, ¿no? Entonces ahí es cuando uno desecha el ensayo y vuelve a escribir otro, pero ya mejor acomodado a los hechos, precisamente por el control que han hecho otras personas sobre el asunto. Como ensayos se pueden aplicar en tantas ciencias distintas, pero en últimas lo que estamos haciendo todos es retomando conocimiento que ya existe y revinculándolo en nuevas relaciones que quizá el ser humano no haya visto antes. Entonces nosotros queremos en un proceso reflexivo hacer nuevos vínculos, entonces no importa cuál sea la temática, en últimas hay fenómenos y los queremos reorganizar en una nueva perspectiva. Entonces así se va moviendo el asunto. Y el papel del ensayo en la promoción de profesional. ¿Cuál es la aplicación del ensayo? Pues quizá tiene que ver ante todo con lo que dije al comienzo de la posibilidad de que es uno de los ejercicios mejor asentados para la reflexión, para asimilar conocimientos, porque si es la mera recepción pasiva de conocimientos, pues primero esa memoria no funciona como la de los computadores, ¿no? No es un contenedor, sino que simplemente agarra cosas en la medida en que las elabora y las asimila. Entonces la forma de hacerlo, la mejor forma es escribir, ¿no? O tratar de construir también narraciones coordinadas, pero pues hay filósofos que no escribieron nada, pero les gustaba hablar y compartir, y otros sí, y la mayoría, tratan de escribir,
y son muy buenos escritores y personas reflexivas. Por ejemplo, Nietzsche se destaca mucho el hecho de que casi todo lo que él experimentaba en su vida, él lo estaba de inmediato elaborando en escritura. Entonces escribió mucho, pero entonces la vida se convierte en una vida en literatura, ¿no? Que es como se llama el libro de Nehammer sobre Nietzsche. Sí. No, ustedes, chef. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué piensan? Pues en mi caso reafirmo más lo que creo que todo este tipo de mecanismos es para llegar a acuerdos, para hacer conciencia, ya sea oralmente o de una forma escrita, y tratar de llegar a convivir en paz. Ok. Gracias, Jesús. Esa sería mi opinión. Gracias. ¿Quién más? Sí, pues creo que bueno, explica mejor. Bueno, a mí me dejó un poquito más claro en qué momento entra pues una tesis, bueno, sí, cómo expresar la opinión y en qué momento va conforme a aquella. Sí, siento que me dejó un poquito más claro, yo creo que a la hora de hacerlo voy a poder eh, expresarme mejor. Ok. Gracias, Susana. Tania, Miriam. Sí, mire, respecto a lo que comentan, yo considero que el ensayo, al menos para mí, es el medio por el cual yo puedo dar mi opinión, mi postura respecto a un tema, con argumentos donde trate de convencer o donde yo exprese el porqué, el porqué de mi postura, para que la audiencia o la persona con la que estoy, o la persona que va a leer mi ensayo, sepa en qué me baso para yo pensar así o para yo tomar, vaya, esa postura, ¿no? Y el por qué considero yo que es importante. Para mí eso es un ensayo. Ok. Gracias, Miriam. Tania. Algo que me gustó mucho fue que comentó eso de retomar conocimientos desde una nueva perspectiva. Creo que eso también te ayuda a, pues, hacer tu ensayo, ¿no? No sé, y la verdad es que anteriormente no me costaba trabajo, ahora sí como que, no sé, como que no puedo encontrar de repente el, el punto medio o decir qué estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo un resumen, estoy haciendo un ensayo, estoy haciendo, creo que sí me cuesta un poco de trabajo, pero creo que sí me quedó más claro eso que él comentó, ¿no? Que es retomar conocimientos desde una nueva perspectiva. Uh-huh. Sí, de hecho es una de las grandes oportunidades que da el ensayo. ¿Ok? Bueno. Les voy a poner otro video para que vayamos cerrando, ¿vale? Se llama Saber Pensar, premisas y conclusiones. La programación es el lenguaje. Un segundito, ¿eh? Les encantará aprenderla. No, no se ve y no se oye. Sí, Hola ahí y va. bienvenidos al tutorial. El día de hoy vamos a comentar sobre las premisas y las conclusiones dentro de la sección Saber Pensar. Como ustedes ya conocen esta sección, es aquella en la cual les doy herramientas prácticas para poder argumentar o, como su nombre lo indica, pensar mejor. Las premisas y las conclusiones son la base estructural de cualquier argumento. También es la base de la lógica. Así que, en conclusión, es la base del saber pensar. Es extremadamente importante, sobre todo para la contraargumentación, saber a qué responde una conclusión y a qué responde una premisa. Para hacérselo muy simple, un argumento se entiende que es la unión de las premisas con la conclusión a través de unas reglas de inferencia.
Para hacérselo fácil, imagínense una casa de Lego. La conclusión es el techo. Y las premisas, que pueden ser una o varias, para constituir las columnas o las bases que sustentan, que justifican, en donde se apoya la conclusión. Nunca la conclusión puede ser el piso, porque siempre requerirá una conclusión que algo lo sostenga. Y la inferencia es que se puedan unir, es decir, que esta pieza tenga una caída sobre esta. En el caso que no se puedan unir, entonces no estamos hablando de argumentos, sino de aseveraciones individuales. Es decir, les voy a colocar un ejemplo para que quede más claro esto. Si yo digo, este círculo es rojo y este círculo es azul, la conclusión que puedo sacar es que los círculos son azules y rojos. En ese caso, hay dos premisas y una conclusión que salen de esas premisas. Pero también puedo decir lo siguiente. Este círculo es rojo o este círculo es azul. Por ende, buenas noches. Como ves, en esa condición no hay inferencia. Es decir, una cosa no soporta la otra. La conclusión no está soportada por las premisas. Por ende, es un argumento, o mejor dicho, es un no argumento. No es que es un mal argumento, es que no es un argumento. En virtud de que no hay inferencia, o lo que es igual, no hay elementos que la unifiquen. Saber identificar la conclusión y las premisas es la base de la argumentación. Este video bien podría llamarse Introducción a la Argumentación o Aprendiendo a Argumentar. Para hacerlo mucho más simple, una conclusión debe responder a una pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Y la premisa tiene que responder a otra pregunta. ¿Por qué lo estás diciendo? ¿O en base a qué estás diciendo? Es decir, en base a qué estás diciendo que la conclusión. Cuando se da clase de lógica, normalmente se habla de la lógica aristotélica o de la lógica muy clásica y por ende se tiende a creer que la lógica va en el orden de premisa 1, premisa 2 y conclusión. Y nada más alejado. La lógica mal llamada lógica informal o lógica no clásica, que es realmente la base de la teoría de la argumentación, que al final de este video lo que se habla de teoría de la argumentación, nos dice que no, que la conclusión normalmente va antes y en la forma discursiva común, la premisa o las premisas vienen después. Pero es indiferente el orden. Es decir, no crean que vamos a hablar de premisa 1, premisa 2 y conclusión, sino de encontrar la conclusión y la premisa en cualquier discurso o en cualquier elemento. Para llevarlo a casos prácticos, vamos a hacer primero. Vamos a mirar la siguiente frase. Todos los colombianos comen arepa, porque lo he visto cuando viajo. La conclusión a la pregunta, ¿qué está diciendo en esa frase? Estoy diciendo que los colombianos comen arepa. Esa es la conclusión. La premisa sería, ¿y por qué dices eso? ¿Por qué dices esa conclusión? Bueno, porque yo lo he visto cuando viajo. Si ya viste el primer video de esta serie, ya sabes identificar lo que es una aseveración universal y lo que es una aseveración particular. Así que cuando escuchamos la palabra todos, ya sabemos que estoy abarcando a la totalidad de lo que he llamado colombiano. Y eso me deja una contraargumentación muy fácil, que sería, ¿viste a todos los colombianos en tu viaje? Obviamente la respuesta es no, pero ya más adelante voy a hablar de contraargumentación, pero fíjense la importancia. Si yo logro saber cuál es la conclusión y cuál es la premisa, yo puedo atacar la premisa para desvirtuar la conclusión o la conclusión para desvirtuar la premisa. En este caso, como la persona me la puso fácil, me dijo todos los colombianos, porque yo lo he visto, la pregunta es ¿qué has visto a todos los colombianos? Pero sigamos con el análisis. Bien. Solamente quería que viéramos hasta allí. ¿Por qué? Porque voy a retomar el ejemplo justamente del texto de la semana pasada. La máscara de los mexicanos. Allí, tomando esta información muy práctica, justamente en los entregables encontré esto que esta persona puntualiza, ¿no? Por ejemplo, decían premisa, los mexicanos no se rajan, ¿no? Algo así. Y ahora con lo que acabamos de ver, ¿ustedes creen que esa es una premisa? Los mexicanos no se rajan.
¿Qué piensan? ¿Creen que sí es una premisa? A mí me parece que sí, maestra, ¿Por qué? porque es parte de la cultura que hemos aprendido en casa. Sí, no falta el que se raje, pero por lo general, esa es la idea. Ok. Hasta inclusive cuando uno tiene hambre, al menos yo digo, ya me ando rajando de hambre. A ver, ¿las demás? Yo considero que sí, porque está tomando una postura, está diciendo, está argumentando algo. Ok. Tania, ¿qué piensa? Sí, porque está generalizando a todos los mexicanos, ¿no? Ok. Pues yo me atrevo a decirles que no. No es una premisa. Es una conclusión. O sea, ¿por qué decimos, con base en el texto, ¿no? Con base en el texto, ¿por qué decimos que los mexicanos no se rajan? No, sí tiene razón, porque, ajá, o sea, no nos rajamos y antes en ese texto dicen por qué. O sea, la conclusión, aunque te la ponen como prácticamente el título, así, y te lo repiten y te lo repiten, te están diciendo por qué, y sí tienes razón, es la conclusión. Órale, sí, cierto. Qué padre, Susana, cuando uno hace esos clics, se siente rico. La verdad que sí. Bueno, ¿y por qué usted afirma que es una conclusión? No, yo no lo afirmo. Viene en el texto. Dice que los mexicanos no se rajan. ¿Cómo sabemos que no se rajan? Todo el texto se la pasa diciéndote por qué no nos rajamos y de dónde viene eso del mexicano no se raja, pero pues es que sí, esa es la conclusión. O sea, todo el texto te está diciendo por qué se usa esa frase. Y sí, o sea, tan todo el texto te explica que esa es la conclusión, es el cómo llegamos a esa frase del mexicano no se raja, es por medio de este bagaje histórico y todo lo que explica el texto. Sí, a mí Pero sí, también, ya me cayó el 20. pero también puede ser una premisa en este caso, ¿Por qué, Jesús? porque tiene una idea bien clara y que el final de todo este resultado es una conclusión, como lo acaban de exponer ustedes. Sí, pero usted, con lo que leyó, ¿cómo contestaría por qué los mexicanos no se rajan? Pues yo lo entiendo así, o sea, como una premisa muy lógica, que me da una conclusión igual. O sea, como si tu conclusión fuera tu premisa al mismo tiempo. Que sí, yo creo que hay premisas que no necesita uno llegar a una cuestión que llega a través de la lógica a la conclusión. Bueno, en este caso la lógica es parte de la inferencia. Claro, yo creo que a veces se alinean todo, ¿no? Todos los pasos o el mecanismo. ¿Y eso se vale, asesora? O sea, no, entiendo el punto de Jesús, pero por ejemplo, ¿eso se vale que tu premisa y tu conclusión sean la misma y todo esto, bueno, esto se llegue por medio de los argumentos? ¿A esta idea se llegue por medio de los argumentos? Me atrevería a decir que no, porque justamente para que sea el argumento necesitamos de estas dos partes, que como bien nos explicaba en esta cápsula, pues cada parte tiene una función. Entonces, la conclusión tiene la función de constatar de alguna manera lo que se cuestiona. Entonces, si yo pongo los mexicanos se rajan en una premisa, no la voy a poder sostener porque no estoy contestándole. ¿Qué fundamento voy a utilizar para decir
que el mexicano no se raja. Como necesito el fundamento, pasa al lugar de la conclusión. Cualquiera de los dos lugares tiene una función importante. No es menos importante una que otra. Entonces, pero bueno, eso ya sería cuestión de que Jesús pues siga reflexionándolo, siga analizándolo y que busque sus propios elementos para sostener que es una premisa. ¿No? Miriam. Ok, está bien. Miriam. Ay, ahí está. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Ah, ok. Pero si buscamos la definición de premisa, según la Real Academia Española nos dice que es una señal o es un indicio donde se concluye algo. Entonces podemos decir que sí es una premisa, basados en la definición que ésta tiene. Pero explíquenos con el ejemplo. Sí, porque está diciendo que los mexicanos no se rajan. Entonces es una premisa porque está dando una señal de lo que nos va a hablar en su argumento. Y su argumento nos va a dar, como dicen, muchas señales del por qué los mexicanos no se rajan. Que por ejemplo, dice que los mexicanos no se rajan porque pues no cuentan sus problemas, etcétera. Pero entonces sí es bueno, para mí sí es una premisa, y en cuanto a la definición, pues sí coincide con premisa. ¿Qué piensa? Susana. Estoy muy confundida. Ya me confundí. Sí, es que le encuentro lógica también a lo que dice Miriam, ¿no? Si bien el texto, yo en un inicio había sentido que los mexicanos no se rajan, era la premisa, y te está explicando por qué los mexicanos no se rajan, esos son sus argumentos. Y entonces la conclusión vuelve a ser, los mexicanos no se rajan. Ahí es donde estoy diciendo que, entonces, por ejemplo, si ahora yo siento que la conclusión es los mexicanos no se rajan y los argumentos son todo el texto prácticamente, ¿cuál sería la premisa? Ahorita es lo que me estoy preguntando. Ok, si los mexicanos no se rajan es la premisa, ¿cuál sería la conclusión? Y si los mexicanos no se rajan es la conclusión, ¿cuál sería la premisa? Ahí es donde ya me siento así como muy confundida. Sí, es que el detalle aquí es que ustedes puedan argumentar por qué. Cuando yo contesto el por qué, eso que se cree que es la premisa pasa a ser la conclusión, porque tiene una respuesta. Ok, o sea, sí es como al mismo tiempo, ok, sí. Es la tesis de por qué los mexicanos no se rajan, la explicación que es la argumentación, y simplemente estás corroborando tu tesis con todo este resumen, con todos estos argumentos. Ese, por ejemplo, es una práctica del ensayo, ¿no? O sea, la postura que tiene Miriam y que tiene Jesús y dice, sí, es una premisa. Bueno, pues busquemos los elementos para sostener por qué es una premisa. Pero si nosotros, o sea, eso ya es complejizar una idea, ¿no? Por así decirlo. Pero si nosotros tomamos como tal la frase, los mexicanos no se rajan, necesita un argumento. Y en la necesidad de argumentar, la conclusión pasa a ser porque que los mexicanos... Que sí se rajan o que no se rajan. Exacto. Ya, ok. Pero bueno, justamente esto nos permite que ustedes, exacto, que hagan estas preguntas, que analicen, que se cuestionen, ¿no? Y que saquen sus argumentos. Miriam dijo, a ver, la Real Academia Española dice tal, ¿no? Y se vale. Bien nos explicaba el ejemplo anterior, que es una manera de reforzar, ¿no? Y dijo, honestamente, intelectual, ¿no? Algo así, honestamente intelectual. Si yo veo que en mi introducción o en mi hipótesis ya no concuerda y no se sostiene con la conclusión, lo replanteo. O sea, no nos podemos cerrar a que sí, forzosamente es así. O sí se puede cerrar, pues, pero ya en el bagaje, en el análisis,
pues hay que tomar una postura, ¿no? Y si es forzado, si es obligado, pues entonces difícilmente se va a permitir la refutación. La idea es que hagamos un planteamiento que nos permita y nos genere el pensamiento crítico, analítico, ¿no? Y claro, tomar posturas, si no estoy en lo correcto, pues digo, ¿no? Está bien, no es por allí. Si sí estoy en lo correcto, tengo bases y lo sostengo. ¿Y no sería, maestra, que sería el puro mecanismo o formulismo lo que está marcando la diferencia en este momento? ¿Que fuera el mero qué, Jesús? ¿Un mecanismo o un formulismo en la cuestión de diferencias y opiniones? No le entiendo. A ver, explíquemelo otra vez. Bueno, ¿sí? Ahí está mejor. Bueno, mire, a lo que me refiero que yo observo, te lo repito otra vez, que la cuestión de ahorita, de los que estamos ahorita en esta sesión, yo lo observo que en el caso de las personas que dicen que es una conclusión, a través de la explicación que usted nos acaba de dar, sería un formulismo, un mecanismo, y en el caso de las personas que sí decimos que puede ser una premisa, sería como algo muy lógico pensar a través de ese razonamiento que nos lleva a decir, bueno, es que es una conclusión, se parece mucho, es una premisa, se parece mucho. Entonces, la diferencia sería nada más eso. Debe de haber una premisa, debe de haber una conclusión. Y por lo tanto, si no se llega a un acuerdo, se debe de replantear. Y cuando se replantea, bueno, pues hay otras opiniones, pero en sí, sí le entendimos a lo que el autor en este caso, pues nos lleva a través de su texto, a dar a entender la observación sobre los mexicanos. Eso sería todo. Ok. Sí, algo muy cierto es que para poder concluir o para poder tener como la estructura, se sugiere como respetar ciertos lineamientos, ¿no? O sea, en este caso, por un lado, me parece muy atinado lo que dice Jesús sobre el que creo que es una premisa porque es parte de la lógica, ¿no? Sí, sí. Pero para que vayamos a la parte de la argumentación como tal, necesita como este bagaje, ¿no? Necesitaría investigar, necesitaría citar y volver a revisar el texto, ver todo el recorrido descriptivo que hace Octavio Paz sobre las características, ¿no? del mexicano. Y entonces, revisar si es o no es una premisa, primero, ¿no? Y la otra es que, bueno, pues ir depurándolo. En la parte de la conclusión, saber siempre que si yo tengo una conclusión, es porque cuestioné algo y tengo un resultado. Decía esta persona con su ejemplo de la casa de Lego, ¿no? O sea, si yo no tengo dónde apoyar el techo, pues ¿dónde lo voy a colocar? O sea, no hay un sustento. Entonces, justamente las paredes, por así decirlo, la construcción de la casita, por así decirlo, va a ser la premisa porque va a ser lo que me va a permitir concluir tal cosa. Pero bueno, esto es así, ¿no? La verdad es que justamente esta materia nos da la posibilidad de analizar, ¿no? De preguntarnos, de no estar de acuerdo, de sacar mi bibliografía y sacar mis citas y todo. Sí, pero recuerden también que no solo me puedo recargar en la citación. O sea, sí, es una parte muy importante e indispensable, pero yo tengo que cuestionar eso. O sea, yo tengo que dar de mí en lo que estoy leyendo, ¿no? Y solo así podemos llegar a tener como un acercamiento a lo que
se pretende. Pero bueno, esto es parte de lo que vamos a estar revisando. Miren, yo no me centré mucho en la parte de los temas que sugieren en la semana. O sea, sí los tocamos, pero porque son más técnicos, ¿no? O sea, cómo revisar una fuente fidedigna, como una fuente fidedigna impresa, una fuente fidedigna virtual, en la parte de la citación, qué es el diálogo argumentativo, ¿no? Y qué es justamente este cruce. Por ejemplo, ahorita de todo lo que hemos revisado, hubiéramos sacado un ensayo. Y está padrísimo porque tiene posiciones distintas que pueden llegar a una conclusión o no. Y entonces lo replanteamos, ¿no? Y ya veremos. Pero esa es la idea. Esa es la idea que, bueno, ustedes puedan irse permitiendo el no estar de acuerdo, el manifestar su postura o el generar más dudas o no sé, ¿no? Y bueno, pues estamos a punto de concluir. No sé si aquí quieran hacer algún planteamiento. De rapidísimo, asesora. Entonces, para poner en el ensayo mi opinión, sin poner la palabra yo opino que o yo creo que le pongo. Recuerdo que hay un documento por ahí en Prepa en Línea CEP de la semana pasada que trae como frases de conjunción y ese tipo de cosas. O sea, de ahí me agarro para meter mis opiniones y que no suenen tan nada más porque yo digo. Más bien son conectores, Susana. Ajá, eso. Perdón, se me fue la palabra, no sabía cómo decirlo. Sí, son conectores. Y estos conectores nos van a permitir estructurar el diálogo. Les decía hace ratito, si voy a finalizar, si voy a terminar ya, pongo finalmente, concuerdo con la postura del autor donde dice que no sé qué, debido a que socialmente está demostrado que los chavos usan más el internet para Facebook y redes sociales que para leer, ¿no? O sea, no sé, algo así. O cuando estoy en el desarrollo, en lugar de poner yo creo o me parece que o me imagino, estas cosas, lo que vamos a poner es, por lo tanto, son los conectores de ideas. Por lo tanto, se considera que, ¿no? De acuerdo con, a través de, ¿no? Estas, de verdad, tómenlos como acordeón, porque les sirve mucho para darle esta connotación, pues, formal, ¿no? Ok. Perfecto. Ok, gracias. No, al contrario. Y bueno, como parte de la conclusión, Tania, ¿qué nos puede decir? Tengo mucha tarea que realizar. Sobre todo enfocarme en el tema principal. No sé, la verdad es que sí, de repente el cuestionar o cuestionarme o cuestionar a lo mejor lo que leo sí me ha costado un poco de trabajo. Pero sí, sobre todo creo que eso, como decía Susana, ¿no? Usar los conectores porque sí, por ejemplo, yo suelo poner, ¿no? Y mi opinión es sobre esto, ¿no? Y creo que eso ayuda bastante. Y sí, me voy con mucha tarea, la verdad. Ok. Miriam, su conclusión. Bueno, pues mi conclusión sería que aquí tenemos muchas opiniones diferentes. Que las premisas no necesariamente, como fue el caso, no necesariamente van a ser la idea que te venden en un principio, sino que pues tenemos que analizar muy bien lo que está diciendo para poder llegar a ellas.
Y pues al igual que mis compañeras, tengo muchas tareas que realizar. Ok, gracias. Susana, su conclusión. Ay, pues que se va a poner interesante estos trabajos, porque ya con la idea como más cimentada, creo que, ay, espero que me vaya bien. Me voy a echar muchas ganas. Y sí, voy a agarrar mucho ay, otra vez se me fue la palabra, de las conjunciones para poder desarrollar mejor el texto, porque yo creo que fue lo que me faltó y no me di a entender en mi texto. Entonces creo que eso es lo que necesito hacer. Ok. Y ya, muchas gracias. Estuvo muy entretenido. Vale mucho la pena, la verdad. Así por eso me gustó mucho. Ok. Gracias, Susana. Gracias a usted. Jesús, su conclusión. Pues mi conclusión es de que echando a perder se aprende, maestro. Así es de que sin miedo, como dicen ahora, ¿no? Sin miedo al éxito. Estamos aprendiendo desde ahorita. Sí. Lo que hagamos nos va a dejar mucha experiencia, pero también a mí me gustó mucho esta clase, maestro. Muchas gracias a todas ustedes y pues ahí en el foro vamos a estar, si se puede apoyarnos. Muchas gracias. Al contrario, Jesús, sí, por favor, utilicen todos los medios o las herramientas que tenemos para hacerse saber, ¿no? Para manifestarse. Recuerden que pues nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Es sugerible seguir como estos lineamientos porque, bueno, eso le da una estructura formal, ¿no? De alguna manera, para pues poder contener lo que tengo que decir de una manera crítica y escrita. Entonces, yo les sugiero que para que puedan ustedes saber de qué están hablando, ¿no? De la premisa o de la conclusión o de la inferencia o de cómo voy a hacer el diálogo argumentativo si no tengo claro cuál es la premisa o cuál es la conclusión. Agárrense de esto, si mi premisa tiene datos descriptivos, calificativos, si me explica algo, entonces es una premisa. Porque decía Miriam, según la Real Academia Española, y es cierto, da señales. O sea, nos va a ir dando como opciones, como alternativas, como bagajes, pero nos va a llevar a un resultado, que es la conclusión. Entonces, a veces para sacar la premisa, yo les sugiero empezar por la conclusión. Y si no pueden desde ahí, entonces traten de contestar la premisa. El que tenga la respuesta les va a dar el lugar. Lo que se pueda contestar a través de un planteamiento les va a dar el lugar. Es decir, si yo puedo responder esto, entonces quiere decir que es la conclusión o que es la premisa. ¿Sale? O sea, yo se las dejo como regla de oro para que sea más práctico. Sin embargo, eso no inhibe el pensamiento crítico, ¿eh? O sea, porque ustedes pueden decir, no, sí, las máscaras del mexicano, el mexicano no se raja, es una premisa y ustedes lo fundamentan, se vale, ¿no? Nada más que hay que fundamentarlo bien, ¿no? Utilizando pues todas estas cosas que se requieren, como la investigación, las citas textuales, ¿no? Y decía el otro ejemplo que es valiosísimo, la honestidad intelectual. ¿Sale? Y bueno, pues yo al final les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Ya creo que es muy tarde para ver lo de las opciones de horarios, pero si me mandan un mensaje por mensajería, valga la redundancia, de sus propuestas, yo saco una media y bueno, les hago dejaré la clase en un horario donde pareciera que nos converge a todos, ¿sale? Y bueno, pues finalmente gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Cualquier cosa estoy atenta, escríbanme, por favor, y espero verlos pronto. Bueno, escucharlos. Gracias, asesora. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego, chicas. Gracias. Hasta luego, Jesús. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.